Bueno, pues pasamos ahora a analizar un par de reels que nos habéis mandado por el link que tenéis en la descripción. Así que si tenéis alguna, ya bien sea de cualquier otro departamento que podamos analizar aquí en el podcast, pues lo tenéis en la descripción. Vale, José Martínez, compositor digital. Yo quiero claro, siendo tú senior, que a lo mejor has visto alguna reel que hayan aplicado a algún estudio que hayas estado, ¿qué es en lo que tú te fijas o qué a lo mejor podrías mejorar o cambiar para que una persona pueda entrar en un estudio del calibre en el que estás tú, por ejemplo? Sí, Porque yo que estoy aquí en España, es muy diferente el tipo de reel que requiere un estudio, eso, aquí en España, que a lo mejor en un estudio de Canadá o de producciones de Hollywood, en este caso. sí, yo creo que, bueno, para mí lo principal es obviamente, si quieres estar, por ejemplo, composición, dependiendo del estudio, es súper importante que como que tu reel esté concentrado ya sea como en VFX o en animación o Vale, en... Entonces, por ejemplo, aquí está padre que tenga un poco de todo, pero tal vez yo lo haría como más concentrado. O sea, por ejemplo, si quisieras, te llama la atención entrar a un... A ver, déjame verlo de nuevo y que lo sí, voy defendiendo bien. Eh, concentrarlo en... No sé por qué eso no funciona. Concentrarlo en, por ejemplo, que sea, por ejemplo, súper realista. Por ejemplo, ese shot creativamente está súper bonito, pero si tú lo ves no se ve tan realista, ¿me entiendes? claro. Es O un sea, poco como más tirando a que, cartoon, ¿no? ajá, se ve como súper fantástico y se ve creativo y se ve bonito, Sí, pero es como encontrar ese mix entre que se vea fantástico y que se vea bonito, pero que se vea muy realista. vale. Entonces, por ejemplo, te sirve mucho, por ejemplo, en el Flare, por ejemplo, ver, usar flare de plates reales, que luego puedes encontrar en internet de que sí grabaron el flare y hacerlo igualito. O sea, hay muchos softwares para hacer flares Sí, eso te ayuda mucho. Por ejemplo, la exposición también importante. Por ejemplo, en un sunset como este, tal vez yo vería referencias, pero pensaría que, por ejemplo, estos tabiques de aquí, este edificio de aquí, por ejemplo, estarían un poquito más a contraluz. O sea, claro. la exposición sería un poquito más baja, ¿no? Sí. En lo que está en el foreground. O sea, por ejemplo, incluso esta zona de aquí debería ser un poquito tal vez más... Sí, parece casi eh, que sea de noche, por ejemplo, ¿no? ajá, o no necesariamente de noche, pero si tu lente estás grabando, ¿no? Si estuvieras grabando y tu exposición Sí, ahí está, todo se puede vería ver más... Sí, tanto detalle en el cielo, o sea, por ejemplo, alcanzas a ver el sol, alcanzas a ver detalles de las nubes del cielo que tal vez podría ser como muy brillante, entonces la exposición de todo lo demás se vendría un poquito abajo, ¿no? sí, 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 Entonces como totalmente. que esa parte de buscar referencias, o sea, este shot está lindo y dices como, ok, esto es lo que estoy buscando y ver referencias y ver cómo funciona la exposición en general de toda la composición. Claro, Este, sí, eso sería lo principal. Por ejemplo, también los white levels, otra cosa súper importante. claro. Eh, Sí, que, eso to- que es todos sean, el ojo artístico que has desarrollado tú, que tú ya ves esto y dices, vale, le falla esto, le falla lo otro, sí, sí, qué guay. sí, como que los white levels obviamente también importante, ¿no? O sea, este, por ejemplo, aquí estos tonos de estas rocas y todo eso, tal vez hacerlos un poco más que conecten con el sunset que tienes aquí, que es como más rosa, más, como, no sé, como púrpura y así. Entonces, conectar eso ese tipo Sí, de cosas. O de repente esta nieve que viene, porque la cámara va avanzando así, ¿no? sí. Entonces es esto como que podrías, no sé, si la nieve viene hacia ti, hacer que, por ejemplo, choque con el lente. Entonces vas a Oh, qué empezar a tener guay. como
empecé a como tener cosas para que, porque también algo importante en comp es que se vea la composición bonita y que cuente la historia y todo, pero tiene que parecer que se grabó a través de una cámara. Entonces agregar ese tipo de detalles, que el lens dirt Sí, o que los copos de nieve de repente choquen contra la cámara o que si tienes un splash que pum 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 las gotitas, eso hace que se vea muchísimo más real. sí. ¿Y qué dirías tú que para una reel de junior, por así decirlo, generalista o para entrar a un estudio de estos de, por ejemplo, en PC, eh, ¿qué crees tú que son las cosas que más o menos se necesitan o se requieren? Yo creo que, y como me platicabas, hubo un Q&A ahí en ILM Sí, en Instagram y preguntaron lo mismo. Y lo que yo, incluso esa pregunta la platiqué con un VFX sub y como que llegamos a la misma conclusión, ¿no? Y es como prácticamente tienes que poner los shots que normalmente te van a tocar cuando tú entres, ¿no? Que es claro, prácticamente paint, clean up, roto, king. Entonces, por ejemplo, este, este shot también está padre, está dinámico, me sí, gusta. está muy guay. Entonces, por ejemplo, este shot está súper bonito, el track está bien, pero tal vez, por ejemplo, este es un shot, este green screen, puede ser tal vez un poco más de lo que tú podrías poner en tu reel, Claro, porque es lo que te va a tocar hacer. O sea, el kit te va a tocar hacerlo, integrar CG te va a tocar hacer. claro. Entonces, este, Si tuvieras que hacer, elegir, por así decirlo, escogerías este antes que el anterior, aunque sea más bonito. Porque esto es lo que vas a hacer realmente luego. sí, exacto. O sea, obviamente hay cosas de integración que pueden ir mejorando, pero llega un momento en el que tú como artista como que te llama mucho la atención poner shots como súper épicos o súper creativos, cuando en realidad siento que muchas veces tienes que poner como que cosas sencillas, pero muy bien hechas. Claro, sí, sí, totalmente. Este me gustó. Sí, con el Este Deep está padre. Compositing, sí. Claro, por ejemplo, es que aquí en España vino también un senior compositor de un estudio de aquí de España y lo que realmente requieren de las reels de los juniors son screen replacements, cleanups, roto, pero de, por ejemplo, Keen a lo mejor no porque eso, o Keen Prep, por ejemplo, pero nada de integración CG ni nada de eso, por ejemplo, aquí en España. Ok. Sí, por ejemplo, yo diría que aquí sí se buscaría tal vez en un junior reel, o sea, incluso ni siquiera en un junior reel, o sea, en un senior reel. Yo cuando hice mi entrevista en ILM y tuve que ir por mi reel, me dijeron, necesitamos que nos enseñes tus shots de key. O sea, queremos ver como cuáles serán green screen. Y Claro, entonces, y es algo que te lo piden todavía a un senior level, por ejemplo, en ILM me pidieron que les enseñara shots qué guay. de green screen. Claro, Este está padre. Lo que yo agregaría, por ejemplo, en este sería los valores. Por ejemplo, tal vez esto que puedes ver aquí es como un mismo color todo, ¿no? Como muy constante. Entonces, vale. como que luego cuando puedes agregar, por ejemplo, una variación de color dentro de tus blancos muy brillantes, hace que se vea muy realista, muy realista. Entonces, como que veo referencias, por ejemplo, de Sparks. Entonces, puedes ver como dentro de ese mismo Spark hay como niveles de blancos, ¿no? Claro, Como el core es muchísimo más blanco, luego alrededor, luego tiene un poquito de halation, luego los cosas muy brillantes crean como que artefactos cuando logras a través del lente. Entonces, ver referencias así y empezar a intentar como que machar ese tipo de como detalles que pasan cuando tú grabas a través de un lente, ¿no? sí, Y esos pequeños detalles que tú le dedicas el tiempo, decir como, que en estos dos frames se vea de que perfecto, de que se vea que interactúa con el lente, que se vea tal. claro. Si lo sumas, hace que el trabajo se vea mucho más elaborado. Sí, yo me quedo con lo que comentabas de que pareciera que lo estás grabando con una cámara. Entonces, partir de referencias, que lo grabes tú con la cámara, un fenómeno parecido, y añadir mucho dirt, o por así decirlo, ensuciar mucho, bueno, mucho o lo que sea necesario para ese plano, la lente. Sí, sí. Por Sí, sí. ejemplo, estos shots siento que tal vez sí podrían funcionar si quieres aplicar, por ejemplo, para un estudio que tiene como
el departamento como de comp y lighting juntos, que normalmente tú haces tu lighting y luego haces tu comp, porque son comps como... Es que realmente siento que lo que es retador de comp muchas veces llega a ser justamente la parte de trabajar con plates. Entonces, de repente cuando Claro. toco un plate, por ejemplo, Jurassic Park, ¿no? Que salen los actores corriendo y sale humo al lado de ellos y es CG y luego salen los dinosaurios así por todos lados y todo eso y hacer que funcione con el plate, obviamente eso es lo que hace que Sí, se vea, eso es muy difícil. Entonces luego cuando haces full CG shots como esta, luego es como un respiro, es como, todo va a encajar, todo va a ser perfecto, todo, todo va a funcionar sí, sí, súper sí, bien, sí. o sea, es mucho más sencillo, ¿no? Por Claro. ejemplo, aquí cuidar cosas como, aquí se le ve el line, ¿no? O sea, como que se alcanza a ver el Oh, objeto de claro. atrás a través de esto que está en el foreground. Entonces, como que ese tipo de Hay que tener cosas, cuidado, sí. ajá, o sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, los mats y todo, no se te pueden pasar. Claro. Sí, sí, entiendo. ¿Y tú dirías que para un perfil junior es muy importante el screen replacement tanto como es aquí en España, por ejemplo? Screen replacement, Sí, sí, o sea, sí, el screen replacement, obviamente sí, porque pues, se toca hacerlo, ¿no? sí, Pero sí puedes hacer, por ejemplo, un shot de green screen con motion blur, que se vea súper bien claro. y con un buen de detalle en el cabello y todo, pues claramente vas a poder hacer un screen replacement. Claro, esto es una pregunta que, por ejemplo, no sé si conoces el canal Corridor Digital, que ellos lo preguntan mucho cuando llevan a un invitado de composición. ¿Cómo conseguís vosotros bordes tan perfectos, cabellos tan perfectos en un key? No lo haces. Hay muchas estrategias para lograrlo. La verdad es que siento que ya conforme vas haciendo varios, ya te empiezas a saber tus truquitos. Claro, Y sí, o sea, hay muchas veces que eh, primero preparar tu plate, ¿no? O sea, obviamente muchas veces vibra tu key o se claro, alcanza a ver, entonces, por ejemplo, hacer como un buen denoise antes o limpiar bien tu pantalla, usar un mix de different keys, ¿no? Porque muchas veces pues, nunca tienes el green screen o el blue screen perfecto. sí, eso Entonces, nunca. como que encontrar qué keys hacen ciertos detalles mejor. O sea, llega un punto en el que ya ves el shot y dices como, esto va a salir con tal keyer, o esto lo puedo hacer con este. Entonces, como que empiezas a tratar con varios keys y dices, esto me salió increíble con este increíble con este. Entonces, empiezas a separar, ¿no? Como Claro, el pelo sale muy bien con este, o el background con este. Entonces, empiezas a hacer como que lo mejor de todo y al final va saliendo, ¿no? El dispil es súper importante. Yo creo que puedes tener un key malón, pero si tu dispil es bueno, se va a ver en general más o menos bien. claro, Pero si puedes tener un key maravilloso, o sea, el alfa, y si tu dispil no es muy bueno, en mi experiencia y lo que yo siento es que tú no se va a ver bien, ¿no? claro. Entonces el dispil es igual o más importante que el key. Eso Qué me guay, qué parece. guay. Yo siempre he tenido la duda de cómo sacáis keys tan perfectos. Sé que hay algunas veces que con el pelo tenéis como... os lo mandan de 3D, el pelo, por ejemplo. Pero claro, cuando no lo tenéis es a matarse con el key. Sí, y luego también muchas veces el key no te lo puede resolver, ¿eh? O sea, no hay manera de que luego hagas el key de esas cosas, o sea, que por ejemplo pestañas y ese tipo de cosas Uf, que no puedes sacarlo con un key, entonces tienes que hacer, yo hago, de repente puedes hacer una cosa que se llama multiplier keying o additive keying, y es usar el plate y mezclarlo con tu background para que hagas esos claro, detalles. Entonces, claro, claro. Pues reel de Borja Herraiz, también de composición. Esta tiene unos planos al principio que la verdad que están muy, muy, muy guays y muy currados. por ejemplo, siento que este reel Sí, tiene como son tal vez shots como visualmente un poco más sencillos, pero ese es el tipo de shot que te van a poner a hacer cuando tú claro, empieces. Entonces, y el hecho de que use como el plate y luego como que trate de integrar el CG con el plate, entonces obviamente ya tienes la referencia, ¿no? Por ejemplo, ese del letrero, ya tienes sí, cómo se ven los rojos, ya sabes cómo se ven los negros, ahí entonces está. obviamente es como que esa parte de Tienes la matchup. perfecta referencia, sí, Exacto, entonces eso ayuda un montón y es el tipo de shot que te tienes que poner en tu reel, siento yo al principio. claro. Sí, esta es cortita,
Los dos primeros planos son los mejores, pero los otros dos como que son un poquito más lentos, siento yo. Sí, o sea, los primeros dos, este es el tipo de shot que tienes que poner en tu Junior Reel, en mi opinión. Sí, Sencillo, bien hecho, bien integrado. claro. Por ejemplo, aquí, a ver, déjame ver de nuevo. Sí, es como que Aquí lo raro, hace ¿no? como de noche y cuando abre la puerta lo ilumina todo. Ok, a ver, vamos a ver de nuevo. Y también hace como un dolly in, que creo que también hace como proyección 3D. Ok, por ejemplo, eso Creo, pero... está padre. Exacto, hacer el camera projection está padre. Eso también siento que luego está padre agregar en tu reel. Sí, Pero sí, por claro, ejemplo, pero aquí... Sí, este reel, por ejemplo, digo, este shot, por ejemplo, tiene, cuando abre aquí la puerta, aquí se come un poquito la máscara. ¿Alcanzas a ver? Y eso no es en el plate. Pero por ejemplo, yo lo puedo ver muy claro. cañón. Y no lo Sí, puedo sí, dejar de sí. ver. Entonces, siento que, eso está padre cuando haces las revisiones, porque las revisas muchas veces y empiezas a notar cosas que no habías notado antes. Sí, totalmente. Entonces lo puedes ir refinando. Mm. Sí, sí, pero eso, los dos primeros planos dirías tú que son casi un Sí, must esos. en una reel de Junior. Esos yo siento que están súper bien. Súper, súper bien. Vale. Por ejemplo, este shot siento que como artista te llama la atención hacerlo, ¿no? La nave y así, pero muchas veces siento que es mejor empezar integrando, por ejemplo, ese letrero, el letrero que del principio, mejor o que una mesa que botellas o que una copa o cosas así sencillas, porque, por ejemplo, aquí lo que yo noto en este shot en particular es, por ejemplo, el contact shadow, ¿no? Sí, Como que no parece que esté sentado sobre el piso. Y ese contacto de que se sienta que el elemento 3D está realmente ahí en ese ambiente, pues es lo más importante. Entonces, para mí, o sea, yo desde el punto de vista de composición, esto sí, lo es tocarías como más. que es lo que más veo, es lo que más noto que me llama la atención. Sí, Por ejemplo, aquí pues es reflectivo este avioncito, entonces igual y agregar como, es que es como ver todos los elementos alrededor de tu objeto 3D y ver cómo puedes hacer que tu objeto 3D tenga como que las mismas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si el cielo es como azulito, como que tratar de agregar algo de contaminación, ese claro. azul sobre el, Sobre la sobre nave, el sí. objeto, sobre el objeto 3D. O sea, como que eso ayuda mucho. Por ejemplo, también esto lo que yo veo principalmente en este shot es el framing, ¿no? Como que aquí no alcanzas a ver, como que es el shot acerca del avión, pero aquí se corta el avión y aquí se corta el avión. Entonces igual y como que hacerlo un poquito más la cámara hacia atrás para que esté como mejor centrado, Entiendo. ¿no? O sea, como si fueras un DOP, como cómo grabarías ese avión y cómo lo encuadrarías para que se vea como más cinematográfico, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente. Vale, Sí, ese es perfecto. corto, pero sí, definitivamente los dos primeros shots son buenos, me gustan. Ya has puesto el render y te quedan 8 horas, ¿eh? Pues suscríbete por aquí o mira el episodio completo aquí. ¡Chao!